verso 4. Salmos capítulo 27, verso 4. Dice la bendita palabra del Señor: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Es interesante, ¿no? Yo la demando, pues yo mismo la busco. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Yo demando eso y no voy a esperar que Dios me lleve. Yo mismo voy a ir a la casa de Dios todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Bueno, hoy voy a terminar una serie de temas que he venido tratando de los salmos. Salmo 27. Les dije hace tiempo que había estado estudiando este salmo con mucho detenimiento y había sacado de ahí unos temas que quería compartir con ustedes y bueno, voy a concluir esa parte y lo he titulado La casa de Dios, la casa de Dios. En otras enseñanzas que di sobre este mismo capítulo, posiblemente algunos la recuerden, ¿no? Posiblemente porque somos un gremio bastante olvidadizo. Y como dijo el mismo apóstol, oidores olvidadizos. En palabras de nuestras madres y abuelas era que nos entraba por un oído y nos salía por el otro. Recuerdan a las madres decir eso, ¿verdad? Entonces, en otros tiempos, la primera enseñanza que di de acá la titulé El abandono, basado en el verso 10 que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Hablaba de con todo y lo que eso implica, las heridas, la frustración, la tristeza, ese sentimiento de abandono, una cantidad de cosas que fue de mucha bendición. Luego les hablé del temor basados en el verso 1, que si el Señor es mi luz o nuestra luz y nuestra salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeremos? Si el Señor es la fortaleza de nuestras vidas, ¿de quién hemos de atemorizarnos? Y bueno, la última vez les hablé del tema la espera, basado en el verso 14, que dice: aguarda a Jehová, ¿sí? Esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Bueno, esa manera de decirlo les advertía porque no es nada fácil, ¿sí? Hay una gran diferencia entre decirlo y ejecutarlo, hacerlo. Les decía que hay un texto que dice que bueno es esperar en Jehová. Bueno, y suena muy bonito, pero entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Les ponía de ejemplo a Abraham, a Moisés, cómo Abraham tuvo que esperar 25 años para ver llegar ese hijo, cómo Israel estuvo cautivo 430 años, cómo Moisés tuvo que esperar 40 años y bueno, en fin, y cómo nosotros mismos. Recuerdo que ese día habían hermanas que ponían ahí en los comentarios que llevaban más de 30 años clamando por sus hijos, por sus familias. Entonces, la manera en que lo dice de ahí, de plano está diciendo que no es tan fácil como se lee, no es tan sencillo. Entonces, es interesante que en todo este contexto de temor, de tristeza y heridas por el abandono, de temor por la adversidad, por los enemigos, por las dificultades, por las circunstancias, de desespero por la angustia que produce la espera, por no ver las oraciones contestadas como quisiéramos y en el tiempo que quisiéramos. Esa angustia de ver que a veces, aunque más oramos, parece a nuestros ojos como que más se complican las cosas. Es interesante que en todo ese contexto el salmista diga que ha demandado al Señor una cosa he demandado al Señor.
y que esa va a buscar. Hay gente que uno le pregunta, hermano, bueno, no ha vuelto a la iglesia, ¿qué ha pasado contigo? Y sí, he estado alejado y bueno, cosas, problemas, dificultades. Y bueno, hermano, ¿y cuándo lo vamos a volver a tener? ¿Cuándo va a estar con nosotros? Estoy esperando que Dios me ponga el sentir. Ya miraré a ver. No, es hermoso este pasaje. Yo he demandado que quiero estar en la casa del Señor todos los días y yo mismo voy a buscar eso. Me voy a dar a la tarea. Bueno, estamos en el tiempo de tanta tecnología, de IAs, de memes y de cosas. Por ahí hay un meme bien bonito, no todos son burla, no todos son para mal, o bueno, digamos entonces una enseñanza en imagen, donde el cerebro lleva de rastra el cuerpo, lo lleva para el culto, para el templo, ¿no? Y dice, cuando tu cuerpo no quiere ir, pero el cerebro quiere ir a culto. Bueno, el salmista está diciendo que él mismo va a buscar estar en la casa del Señor todos los días. Es interesante eso, todos los días. Si alguien le preguntara por qué todos los días, bueno, hay otro pasaje donde dice, porque mejor es un día en sus atrios. Yo prefiero un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes, dice. Si me ponen a escoger, si me dan la oportunidad de escoger, yo prefiero un día en sus atrios. Escogería antes estar en la presencia de Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces el salmista dice, y esta buscaré, estar yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Esto lo dice el salmista por cuanto para ellos, allá en ese tiempo, para ellos el lugar de encuentro con Dios, el lugar de la presencia de Dios, era el templo. Bueno, Israel tuvo varios templos, tuvo su tabernáculo y tuvo su tienda, pero sin importar si el tabernáculo o el templo que hizo Salomón, el que después se reconstruyó, ellos relacionaban eso con la presencia y con la casa de Dios. Tenían ese concepto. Entonces, el lugar de la presencia de Dios era el templo. Y la presencia de Dios es el mejor antídoto para la tristeza y las heridas que produce el abandono. Es el mejor antídoto para el temor que produce la adversidad, la angustia, la circunstancia. Y es el mejor antídoto para la incertidumbre que produce la espera, la presencia de Dios. Es el mejor antídoto para la tristeza, para la ansiedad, para la depresión. Yo creo que muchos hermanos lo han experimentado. Muchos, y bueno, lo hemos, me meto ahí. Incluso la presencia de Dios es lo mejor que hay para llenar los vacíos del corazón. Eso que los jóvenes llaman esas crisis existenciales. Dicen los pelados, me siento como en un agujero negro, un vacío que, bueno, dura horas en el celular, en las redes sociales y hay una cosa ahí maluca. Pone sus películas en el televisor y no, y es una zozobra, es una angustia. Hay un vacío interno. Hermanos, definitivamente no hay mejor lugar que la presencia de Dios. Usted puede tener la peor de las tristezas, la peor de la angustia, y usamos ese término, ¿no? Bótese un ratico, botémonos un ratico, bueno, tirémonos o entremos un ratico en la presencia de Dios y uno se levanta de ahí, hermanos, se levanta renovado. Yo creo que ustedes lo han experimentado, uno se levanta alegre, se va la tristeza, se va la zozobra, se va la angustia, el temor se disipa. Eso lo hemos vivido muchas veces. En el verso 5, el salmista sigue diciendo que quiere estar todos los días en la casa de Dios para
Mire, para contemplar la hermosura del Señor. Porque definitivamente para nosotros Él es hermoso, Él es precioso. Sobre todo la presencia de Dios, la dulce presencia de Dios. De hecho, cantamos un coro, ¿no? Tenemos un coro. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Rey de la Gloria vino y está en este lugar. Solamente alábale, solamente alábale. Dice esa canción hermosa. Entonces, para contemplar la hermosura del Señor. También dice para inquirir en su templo. Bueno, inquirir se puede mirar como indagar, como profundizar, como escudriñar, como tener un momento de introspección. En la Biblia habla de meditación. De pronto hay hermanos que rechazan esas palabras porque hay personas muchos escritores hablan desde la meditación, pero desde el famoso yoga, ¿no? Del yoga y que tenga tantos minutos de meditación al día, que encuéntrate contigo mismo, que abre tu mente y un montón de cosas que no voy a entrar ahorita a desmeritar esas cosas, no. Pero la meditación de la Biblia no es una meditación para encontrarme conmigo mismo, que para conocerme a mí mismo, sino una meditación para ese yo, ese mí mismo, no encontrarse con yo, sino encontrarse con Dios. Es un momento de introspección, sí, claro, desde luego, personal, pero en la mismísima presencia de Dios. Y eso es una experiencia hermosa, donde sobran las palabras, no necesitamos palabras, donde incluso puede haber silencio, donde incluso puede haber solo quietud, un momento en la presencia de Dios. A un hombre se le dijo estar quieto y ver la salvación del Señor. Esos momentos son muy especiales, de desconectarnos desde luego de todo este mundo de virtualidad, un rato incluso de la familia, de la sociedad, de los afanes, de los quehaceres, y tener un momento de intimidad con Dios. El salmista está diciendo que quiere contemplar la hermosura de Dios y que quiere también inquirir en su templo, y explica, da una razón por qué. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. El día del mal puede ser ese día o esos días seguidos a ese día del abandono. Del abandono, y aunque él habla del abandono de los padres, aunque mi padre y mi madre me dejaren, también puede incluir los hermanos. O el abandono de ese amor eros, ya no de familia, sino de ese esposo, de esa esposa. Porque hay personas que no están sufriendo abandono de padres, no, incluso tienen un gran respaldo de los padres. Hay personas que cuentan con unos padres maravillosos, que los están acompañando en el duelo, en el luto, pero están en una impresionante tristeza a causa del abandono de esa persona de la que se habían enamorado, sea él, sea ella. En los contextos de divorcio hay mucho abandono. Hay personas que incluso, hermanos, están firmando ya un documento de divorcio, pero los embarga una tristeza de lo más profunda, incluso llanto, dolor, porque a veces hay momentos de divorcio donde pesa más el orgullo, donde hay parejas que han preferido firmar una carta de divorcio antes que pedirse perdón o que estar dispuestos a perdonarse. A veces también el dolor, el llanto es porque inevitablemente los hijos en medio de esa situación sufren de una manera tremenda, hermanos.
De hecho, se dice que los que más sufren en esas etapas son los hijos, porque hay un apego por ambos bandos, si me permiten decir. Desde luego aman a su padre, desde luego aman a su madre. Y dígame esos casos que los hay, posiblemente pocos, no tengo la estadística, pero los hay, donde hay varios hijos y se los reparten. Ahora entonces esos hijos van a lidiar con que unos no van a tener a mamá, pero parte de sus hermanitos. Otros no van a tener a papá y parte de sus hermanos. Definitivamente eso es trágico. Pero este mundo incluso justifica eso y presenta muchas razones aparentemente buenas, que es mejor separarse, que esto, y hay muchos argumentos. Pero bueno, yo aquí no estoy hablando no voy a ahondar en los argumentos, sino en el dolor tan impresionante del abandono, que a veces no es de los padres, no es de los hijos, no es de los hermanos, sino abandono en el sentido de la relación conyugal amorosa. Bueno, el Señor me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, que puede ser el abandono. También en el día del peligro, de la adversidad, de la situación terrible, de las circunstancias, de los enemigos. Pero también me puede esconder en su tabernáculo del desespero que produce la espera, la angustia, la incertidumbre, y dame la capacidad de esperar, de aguantar en él. Darme esa paz, esa tranquilidad. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. También dice, me ocultará en lo reservado de su morada. No hay mejor escondite que la presencia de Dios. De hecho, por allá creo que en un proverbio hay una parte donde dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. Y lo está poniendo en un contexto de guerra, en un contexto de esos tiempos de guerra, torre fuerte. Hoy le podemos llamar a torre fuerte a las trincheras. Hay trincheras en ciertas estaciones de policías, hay trincheras en batallones del ejército, también en las cárceles hay trincheras. Generalmente las cárceles, pues, en su estructura cuadrada, una que otra es larga, ¿no? Pero en esa estructura, en cada esquina, ponen unas trincheras, unas torres altas. Y si es muy grande, pues incluso en la mitad, entre cada esquina y esquina, también ponen más. Bueno, el Señor es la mejor trinchera. El Señor es la mejor torre fuerte, porque Él es todo. Con Él tenemos un armamento completo. Él es torre fuerte, pero también es escudo. También tenemos su palabra. Tenemos el calzado, el apresto del evangelio. Tenemos el escudo de la fe, tenemos la coraza de justicia. En Él la armadura es completa. Entonces, el Señor me esconderá. ¿Me esconderá de qué? De todas esas situaciones que produce el abandono, que produce la espera, que producen las zozobras, el peligro, las circunstancias. Qué bueno es el Señor, hermoso. En el verso 5 sigue diciendo, sobre una roca te pondrá en alto. Eso tiene una razón de ser. ¿En alto sobre quién? Bueno, luego sigue diciendo, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. O sea, me pondrá en alto, porque no todo el que se ponía en alto era para bien. No, aquí está aclarando la situación. Muchas personas eran puestas en alto para ser ejecutadas, por ejemplo. Siempre los condenados a la horca eran puestos sobre una tarima en alto ante el pueblo. El pueblo se reunía en torno a la ejecución de un ahorcado y había una tarima como una plataforma y ahí tenían la horca y lo sacaban y le decían al pueblo por qué razones ese reo era condenado a la horca. Y incluso, bueno, a veces el pueblo armaba de eso un espectáculo, se burlaban de él, lo zaherían, le lanzaban cosas, lo humillaban, lo trataban de maldito, en fin.
pero eran puestos en alto. También los que iban a ser decapitados, como lo fue el apóstol Pablo, también era puesto en alto. Hay una simbología ante toda una comunidad, puesto en alto para ser ejecutado, para sentencia, para condenación, para humillación y para que el pueblo entero lo vea con el fin de un escarmiento, es decir, con el fin de que no hagan lo mismo porque corren la misma suerte. Pero este poner en alto del que está hablando el salmista, luego aclara, levantará mi cabeza, precisamente porque todo condenado generalmente tenía la cabeza agachada. Los condenados que eran puestos en alto, la cabeza la tenían agachada. Porque hermanos, ante la realidad de la muerte, se asusta hasta el más valiente. La gente en su arrogancia y petulancia a veces suele, y hasta solemos, ¿no? Suelen hacer mofa de la muerte. Y hay gente que dice, yo no le tengo miedo a nada, ni al diablo, ni a la muerte, ni al peligro. Y hay incluso canciones. En el mundo de las canciones de género norteño, abunda mucho ese lenguaje de desafiar la muerte. Lo curioso es que los mismos que andan desafiando la muerte y se ufanan y se llenan la bocota de arrogancia, siempre están huyendo. Huyendo del ejército, huyendo de la policía, huyendo de escuadrones que los persiguen, huyendo también en su mismo mundo de delincuencial, huyendo de, como dicen por ahí, de los traquetos, ¿no? Me disculpan la expresión, no recuerdo la otra, huyendo en su propio gremio de delincuencia, de enemigos y huyendo de las autoridades, los mismos que dicen no tenerle miedo a la muerte. Entonces, generalmente los que eran puestos en alto para ser ejecutados o ahorcados, decapitados, bueno, en fin, estaban en un profundo silencio, en un enorme silencio. Usted ve esos personajes reconocidos a nivel internacional que han desafiado la muerte, que han desafiado el peligro. Y luego cuando ya uno llega a su hora de ser apresados, que los apresan o los agarran o los arrestan, pues bueno, tantos términos. Mire usted nomás el lenguaje corporal, mire el rostro de estas personas, cómo cambia, cómo no es igual a cuando desafiaba el peligro. Hay gente que desafiando el peligro baila. Hay gente que hace fiesta desafiando el peligro, pero ya después su lectura corporal, su expresión cambia dramáticamente. ¿Por qué? Porque ante la muerte, hasta el más grande desafiador de ella quiere huir, quiere escapar. En nuestro gremio, ¿cuántas veces hemos desafiado la muerte? ¿Cuántas veces hemos dicho no le tememos a nada, ya no hay temor, Cristo venció, nosotros también venceremos? Pero vaya que nos dé una taquicardia. Usted ve que en nuestro gremio, hermanos, como mínimo pide oración, no para poner su espíritu en las manos de Dios, sino oren por mí por sanidad. Otros corren para urgencias o tienen los recursos para llamar a un médico que lo atienda en casa, porque hay un instinto de supervivencia. Bueno, eso pasa. Entonces, los que son puestos en alto para sentencia, para condenación, para ejecución, generalmente su rostro está caído y hay un silencio. Pero aquí el salmista está diciendo que luego el Señor me esconderá. Amén. El Señor me esconderá en su tabernáculo. Sobre una roca me pondrá en alto. O sea, me exhibirá ante mi pueblo, ante el reino. Me va a exhibir, me va a poner en alto.
Pero este poner en alto no es para ejecución, no es para condenación, no es para humillación, no es para escarnio público, no. Una vez que me ponga en alto sobre una roca, levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Me pondrá por rey sobre ellos. Me pondrá por gobierno sobre ellos. Hoy nuestros enemigos no necesariamente son los de David. Los enemigos de David eran pueblos cercanos, incluso el mismo Saúl fue su enemigo durante muchos años, pero hoy tenemos nuestros propios enemigos espirituales y también circunstancias propias en las que nos hemos metido. Porque muchas cosas a las que llamamos pruebas o tentaciones no son ni tentaciones y tampoco son pruebas. No son pruebas que vengan de Dios, ni tentaciones que vengan del diablo o de nuestra propia concupiscencia. Porque la Biblia es clara en decir que la tentación, hay tentación que viene de nuestra propia concupiscencia. Pero muchos problemas por los que a veces pasamos son el producto de nuestras propias consecuencias por las malas decisiones. Ejemplo. Y por favor escúcheme bien para que me entienda bien y no se diga lo que yo no he dicho. Ejemplo, en un alto porcentaje de los hermanos que están en tremendas situaciones económicas, ojo, acabé de decir un alto, no dije todos, un alto porcentaje, son el producto de sus malas administraciones, son el producto de sus malas decisiones, son el producto de gastarse más de lo que gana, son el producto de querer pertenecer a una élite, a un estatus social como mínimo de media clase. La gente hace alarde de su media clase. Y la gente más endeudada, ya esto sí son estadísticas ya oficiales, la gente con mayores deudas son los de clase media. Porque los ricos, realmente los ricos que se meten en deudas son personas muy estratégicas que usan los dineros de los bancos para hacer más dinero. Pero a un pobre bien pobre, cuando solicita un crédito en el banco, de una vez le hacen algo que llama estudio crediticio y le van a decir no tiene capacidad de pago. Pero la clase media aparentemente tiene capacidad de pago y resulta que es la más endeudada. Y uno ve hermanos con tremendos sueldos, unos sueldos no de ricos, pero unos sueldazos. Pero cuando hace un cruce de cuentas, viven una vida horrible en cuanto a la economía, porque hay un estatus, porque hay una imagen, porque ¿qué dirán? Porque soy de un gremio social, porque jueque, que jueque y que jueque. Y algunos le echan la culpa a Dios, algunos reclaman, pero si es que yo soy fiel, yo le sirvo a Dios, yo ofrendo, yo diezmo, yo soy juicioso en todo. Sí, claro que es muy fiel a Dios. Fiel de aquí para allá, hacia Dios es muy fiel, pero no ha sido fiel con su propia vida, con sus propias finanzas y con su propia bendición que Dios le da para que sostenga la familia. Mucha gente de la clase media le aprueban una tarjeta por 20 millones de pesos y de una vez se montan en tremendos viajes con todo y familia, hasta con el perro y el gato, digamos por ejemplo para la costa, o vamos para Cancún, o vamos para Salinas en Ecuador. Y claro, y la foto va y la foto viene subiéndose al avión, allá en las playas, allá en esos hoteles, restaurantes de 5 estrellas, que aparte de ser donde se van a quedar a dormir, tiene su zona de alimentación y allá es estilo buffet, donde mientras no se salga de ahí, puede comer lo que quiera. Lo que quiera comer, y la foto aquí y la foto allí y un animalito que no conocía aquí y allí. Papito, las tarjetas de crédito son como el pecado.
entre comillas, disfrute un ratico y sufra unos cuantos años. Y en el caso del pecado es que si no nos arrepentimos, pues sufra la vida eterna, porque la paga del pecado es la condenación eterna. Entonces, muchas cosas le llamamos tentación, muchas cosas le llamamos problemas, muchas cosas le llamamos pruebas, pero no son ni pruebas, no son tentación, sino el resultado de nuestras malas decisiones y se convierten en nuestros propios enemigos. Yo tuve carro y no voy a decir por la gracia de Dios, porque la Biblia dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Creo que el peor año que haya tenido en mi vida de estrés fue el año que tuve carro. Hasta que llegó un momento y dije, no más. Vuelvo a la moto y arreglado el estrés. Porque qué cosa tan tremenda, hermanos. Pero hay gente que ese carro los está dejando en la ruina, pero hay un apego, eso es como un apego idólatra, no suelta eso, no lo suelta, porque ¿cómo se le ocurre que me voy a bajar a moto? ¿Cómo se le ocurre que voy a volver a viajar en taxi por terminal? ¿Usted qué le pasa? No, ni de loco. Sígale sufriendo, siga renegando y hasta siga maldiciendo y hasta siga reclamándole a Dios por su desgracia, teniendo algo que al hacer realmente las cuentas económicas todavía no tiene capacidad para eso. Porque para tener un carro hay que tener, no es solo montarse y viajar por Colombia, hay que tener para sostenerlo. Pero en el caso mío, como pastor carcelario, no. Mi economía, honestamente, mi economía no me da para tener un carro. Hay gente que dice, hermano David, pero es que uno mira unos muchachos que van y los posesionan en una iglesia pequeñitica, hermano, en Nivelación, y al mes o a los 2 meses ya andan en tremendos carros. Sí, pero usted sabe por qué. La mayoría por deudas, porque pues claro, en nuestro gremio es tan normal que todo el mundo ande en su carro, que de alguna manera se vuelve como una meta a llegar, pero muchas veces son deudas, y peor, a veces deudas con terceros, que son las más caras. Entonces, el salmista dice que el Señor levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Podemos tener nuestros propios enemigos que me provocan tanto temor, tanta ansiedad, tanto estrés. Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, es decir, júbilo es de victoria. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová en acción de gracias. Pero ojo, porque eso de ir a la presencia de Dios incluía la oración de confesión, de confesión. Para uno, la única manera de estar bien en la presencia de Dios es en paz. No hay de otra forma. Mientras uno no esté en paz en la presencia de Dios, hay zozobra, hay angustia y hay vergüenza. Pero cuando uno llega a la presencia de Dios con oración de confesión, Señor, perdóneme, perdone mis malas decisiones, perdone esta rabieta, Señor, traté mal a mi esposa, a mis hijos, Señor, yo mismo, mis pasiones, la Biblia habla de las pasiones desordenadas, y usted comienza a pedirle perdón al Señor, usted comienza a sentir de parte de Dios ese toque especial, esa cosa bonita que uno no puede ni explicar bien hasta que lo arropa la presencia de Dios. Posiblemente hablen ese lenguaje tan especial y se da como fruto de ese encuentro con Dios, de esa intimidad, la paz. La paz. Usted ya tiene paz. Ya el Señor lo acaba de poner sobre la roca. La roca nuestra es Cristo. Y ahora le va a levantar la cabeza sobre sus enemigos. Pero si una vez que salga de la presencia de Dios, no toma decisiones, no toma correctivos, va a seguir en las mismas.
se lo hablo desde la experiencia, no tengo tiempo, aunque cuando estuvimos en el encierro mundial yo tenía mis propios devocionales, pues porque imagínense encerrado las 24 horas, pues yo también tenía, ahora no puedo. Vea, hoy estoy aquí, hermanos, de corazón, haciendo un gran esfuerzo. Y ahora a luchar con mi personalidad, a no irme demasiado arriado en la moto, demasiado veloz, ser prudente, porque pues a veces por los afanes también se mete uno en accidentes y después le va a reclamar a Dios. Los afanes nos hacen cometer imprudencias. Yo ahora no puedo tener mis propios devocionales, por eso desde que el hermano me diga yo disfruto estar aquí. En ese tiempo sí, ahora no por mi agenda. Pero yo les contaba a los hermanos, ni de modo de decirle que vaya y busque porque Facebook eliminó todo lo que se publiquen en vivo, un mes después lo elimina Facebook, ya ese material no existe. Pero hermanos, yo viví uno de mis peores enemigos que haya lidiado y que me haya dado, en Colombia decimos que me haya dado lora, las deudas. Eso fue un periodo de mi vida de los más difíciles que haya tenido que vivir. De hecho, casi pierdo el santo ministerio por las deudas. Hoy no son mi problema y bendito sea mi Cristo que me levantó, me puso sobre la roca, alzó mi cabeza y me dio sabiduría. Me dio sabiduría para enfrentar esas situaciones, para tomar correctivos, para hacer presupuesto, para cambiar radicalmente. Y bueno, gloria a Dios que el Señor ha levantado mi cabeza. Entonces, hermanos, lo digo desde la experiencia. Vamos y lloramos, vamos y reclamamos. Yo le decía, Señor, yo desde niño, yo nací en un hogar cristiano, Señor, yo desde niño diezmo. Mi abuelo, hermanos, y mi amada madre, cómo me enseñó mi señora madre a diezmar, enviándolos conmigo. Y me decía, mi hijo, esto es en acción de gracias, va al templo y me lo lleva. Y allá le dice al Señor que gracias. Esa fue la manera. Y mi abuelo todos los domingos nos regalaba 10 moneditas de centavo para completar un pesito, un peso. A los nietos, a todos los nietos, 10 moneditas, pero siempre recuerde, hijo, que una parte es del Señor. Yo reclamaba, yo decía, Señor, yo desde niño diezmo, yo ofrendo, yo, Señor, todo es todo en el aspecto económico, hermanos, al 100. Pero hermano, de rástara en economía llevado. Iba y lloraba, iba y reclamaba, iba y peleaba con Dios, pero no tomaba las decisiones que había que tomar. Entonces, hermanos, Él levantará, Él nos pondrá sobre una roca. Él nos levantará la cabeza. Deje de tener esa cabeza agachada, de humillación, de desconsuelo. Levante la cabeza, o Él mismo la levanta. Pero ahora tome decisiones. Tome decisiones. La casa de Dios. Uy, no me alcanzó el tiempo. Dice que una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida. La casa de Dios. David podía estarse refiriendo al tabernáculo de Gabaón, el santuario que había levantado para guardar el arca del pacto y donde estuvo administrando un tiempo Elí y también administró un tiempo Samuel. O al templo que probablemente tenía en mente que construiría, bendito el Señor, el templo que construiría su hijo Salomón, ya que David era quien había trazado los planos y adelantado muchos materiales. Eso está en Primera de Crónicas 22. Permítame, que me están haciendo una llamada y me interrumpen, pero no me da opción de poner no molestar. Bueno, listo. Hoy la presencia de Dios no está limitada. Permítanme, hermanos, disculpen, yo desde mi portátil bloqueo ese. Dios no está limitada a un lugar, no. Así ya no funciona la presencia de Dios.
no está limitada a un lugar, ni a lo que comúnmente llamamos iglesia. Ojo, con esto no estoy diciendo entonces que dejemos de ir a la iglesia, porque aún en el Nuevo Testamento dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es importante ir a la iglesia, porque todos como miembros, todos junticos conformamos el cuerpo de Cristo. El ir a la iglesia, tristemente, ha cambiado mucho, porque hay gente que solo va a la iglesia solo a pedir, a agradecer, a recibir la palabra. Y alguien dirá, hermano, pero venga, hermano David, y no es para eso. Sí, pero si usted lee en el Nuevo Testamento, incluía comunión, saludar, ese abrazo. Es más, repartían pan, comían pan, tenían su momento de compartir. Hoy en día, hermanos, hay hermanos que cuando el pastor o el que dirige el culto dice, vamos a orar para dar gracias a Dios por el servicio, papito, no hay no que alcen la mano y cierren los ojos y va saliendo, no hay comunión entre el cuerpo, entre algunos miembros del cuerpo de Cristo. No solamente era ir a adorar, a dar gracias, a pedir, a recibir la palabra, comunión entre hermanos. Pero entonces, hoy la presencia de Dios no está limitada solo a eso. No. Es importante ir al templo. Pero nosotros hoy mismo, el verdadero templo de la presencia de Dios, somos nosotros. Y eso está en la palabra de Dios. Eso no son inventos de uno. Más que esas 4 paredes. Yo siempre he dicho que la iglesia, el templo, a lo que le llamamos la iglesia, en realidad ese no es el templo de Dios. No, señor. El templo de Dios, dicho por el apóstol Pablo, somos nosotros. Y entonces ese templo de allá de 4 paredes, hermoso, precioso, ¿ese templo qué es? Es el templo donde se reúne el verdadero templo de Dios. Es el templo donde se reúne el templo de Dios para tener comunión en lo que llama el servicio cultual, de culto. Pero el verdadero templo de Dios somos nosotros. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3, verso 14 dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Te escribo esto mientras tanto para que si tardo, en caso que yo tarde por alguna situación o enfermedad o me arrestan o esto o aquello, mientras yo voy, te escribo todas estas cosas, 1 y 2 cartas, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Para Samuel, la casa de Dios es donde él ministraba el templo. Dice, y Samuel ministraba en la presencia de Dios todos los días y se refiere al templo. Lo barría, lo arreglaba, lo ponía bonito, cambiaba lo que había que cambiar, los panes de la proposición, abría el templo, todo. Para Samuel, la casa de Dios era el templo en Gabaón. Pero para el apóstol Pablo, la casa de Dios somos la iglesia. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, no en el templo de 4 paredes, hermoso, donde está con drapel y luces bonitas y un púlpito de cristal. No. Somos nosotros. Dice que es la iglesia, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjese que lo está diciendo la misma palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, 1 Corintios capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, Yo cuando salgo con este texto, no falta el amigo recochero que me diga, Marolanda, pero entonces su cuerpo no es templo, eso es una catedral, me dicen así, usted tiene una catedral. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Amén. El cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Mire bien. Entonces, hoy la presencia de Dios
no está limitada a ir al templo, al físico o al de material. Hay un salmo que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios iremos. Ellos sí se referían al templo material. En un tiempo el tabernáculo, después el de la tienda en Gabadón, después el templo que hizo Salomón. Ellos sí. Cuando Salomón oró que tus ojos estén atentos y abiertos a esta casa que yo he construido, templo material. Ellos sí se referían a eso. Pero hoy el templo donde está la presencia de Dios somos nosotros. Entonces, en realidad al templo material no vamos a encontrarnos con Dios. Él está en nosotros. Yo me voy, pero vendré a vosotros. Ahora estoy con ustedes. Más adelante estaré dentro de ustedes. Así que a ese templo material vamos a adorar a Dios en conjunto con nuestros hermanos, presentar nuestras peticiones, ofrendar, dar acciones de gracias, recibir la palabra y tener comunión entre hermanos. Pero usted ahí, en su casa, usted tiene el lugar de encuentro con Dios y eres tú mismo eres el lugar de encuentro con Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Entonces, cuando David habla de la casa de Dios, pudo referirse al tabernáculo en Gabaón, al templo que iba a ser su hijo. Sin embargo, pudo haber usado la palabra templo para referirse también a la presencia del Señor. El deseo más grande de cada día de la vida de David, según sus propias palabras, era estar en la presencia de Dios. Entonces, amados hermanos, mire bien, la casa de Dios. En el contexto donde David estaba hablando de abandono, de espera y de temor, dice, voy a ir a esconderme en la presencia de Dios. La presencia de Dios es el mejor lugar para escapar de todo eso. Oiga, demos gracias a Dios, bendito Cristo. Se me fue el tiempo. Demos gracias al Señor por esta palabra. Soberano Salvador, bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor, por tu inmensa bondad. Gracias, Señor, por tu palabra hermosa, preciosa, que nos da vida. Tu palabra nos conforta, nos alienta, nos reestructura, nos ayuda, nos consolida. Consuélanos con tu palabra, ayúdanos con tu palabra y permítanos seguir adelante en el nombre de Jesús.